Pues el tema de hoy tiene que ver con la importancia que tienen los sabores en la comida, en nuestra comida. Podemos pensar que solamente tienen una finalidad, que es darle sabor a las comidas y condimentarlas, pero no es así en realidad. Los condimentos y los sabores incluso de los alimentos, propios de los alimentos a nivel natural, tienen como todo, un propósito, una finalidad. Y para entender un poquito qué efecto nos producen, cómo en exceso pueden provocar alteraciones y en deficiencias igualmente pueden provocar alteraciones, y cómo en equilibrio pues tonifican y ayudan a nuestros órganos, bueno, y no solo a nuestros órganos, sino también a nosotros a nivel psicoemocional, Pues para eso tenemos que empezar, por decirlo así, desde el comienzo, para entender de dónde viene eso y el sentido que tiene y el propósito que cumplen los sabores. Por un lado, sabemos que vivimos en una dimensión, el mundo de la materia, que está gobernada por unas leyes que hacen que los ciclos se repitan, tanto el ciclo del día va a suceder al de la noche, el ciclo del invierno va a venir detrás del otoño, el otoño ha venido detrás del verano, y así sucesivamente. Es decir, hay como un reloj cósmico, un reloj cósmico que está gobernado por unas leyes que desde la cosmovisión nuestra, la medicina energética, llamamos la ley de polaridad. La ley de polaridad da lugar a que todos los fenómenos se puedan suceder en tiempo, en ritmo y en periodicidad, de forma que las leyes sigan manteniendo de alguna manera dentro de un orden bastante exacto toda esta enorme potencial de vida que llamamos el universo, y que de una manera más tendríamos que decir más íntima conocemos como la vida en el planeta Tierra. Pero estos mismos ciclos que se repiten fuera, a nivel de ciclos naturales, a nivel de ciclos cosmológicos, a nivel de ciclos de la naturaleza, pues son exactamente los mismos que de alguna manera se repiten dentro de nosotros. Entonces, dentro de la polaridad de estas dos fuerzas, dos grandes energías que mueven el universo entero, ¿verdad?, pues tenemos esos dos motores que en las tradiciones de Oriente, dentro de esa cosmovisión, llamamos el yin y el yang. Que nosotros aquí podemos darle pues otro lenguaje para decir las mismas cosas, pero en realidad tienen que ver con una energía muy eléctrica, muy de tipo fuego, muy de tipo, tendríamos que decir, metafísico, más energético, más incluso espiritual, podríamos decir, y otra energía mucho más magnética, más terrestre, más relacionada con la energía de la naturaleza, con la energía de la materia, de la madre tierra. Estas dos energías se reparten realmente todo este mundo de fenómenos que llamamos el mundo de la materia. Gobiernan no solamente ciclos naturales y cósmicos, nuestra biología, manejan emociones, influyen en nuestros estados psicológicos, influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros hábitos de vida, en nuestras costumbres, es decir, que son los pilares en el mundo energético que suponen la causa de lo que luego nosotros vivimos aquí de una manera muy concreta, como algo real, ya, en el mundo que ya se manifiesta, ¿verdad? Mientras que estamos hablando aquí del yin y del yang, de un mundo energético que es en realidad la causa previa del fenómeno que luego nosotros aquí conocemos. Entonces estas dos energías lógicamente se relacionan entre sí, y se relacionan entre sí además como polos aparentemente opuestos del mismo fenómeno, ¿verdad? Es como que decimos, sí, hoy por ejemplo hace frío, bueno, pero frío y calor son dos aspectos del mismo fenómeno. El fenómeno es la temperatura. Si el termómetro baja, decimos que hace frío, ¿verdad? Y si sube, decimos que hace calor. Pero estamos hablando del mismo fenómeno que se muestra así o se muestra así. ¿Se ve?
Esto es la polaridad. Todos los fenómenos tienen un par de opuestos. Todos tienen su opuesto complementario, que nunca hay que perder esto de vista, que cuando nosotros decimos opuesto, estamos entendiendo como algo en lucha, en vibración, en fricción, en conflicto, pero en realidad esto no es así, al contrario. Es decir, que una polaridad existe en función de la otra, ¿verdad? Y por eso pues hemos visto hoy amanecer el día, ¿verdad? Y el día ha llegado pues a su punto más álgido y ahí empieza la tarde y no va a parar hasta que venga la noche. Es decir, que del día, de alguna manera, hemos sacado la noche. Y cuando atravesemos la noche, de la noche va a surgir el día. Parecen cosas opuestas, pero son complementarias. Entonces, estas dos energías que gobiernan todos los fenómenos se están relacionando muy íntimamente entre ellas y están creando una dinámica. En esta dinámica, cuando esto lo traspasamos o lo traducimos, por ejemplo, a nosotros, al cuerpo físico, pues nos encontramos con que esa comunicación, esa dinámica entre la energía yin y la energía yang va creando diferentes estados energéticos. Porque como una sucede a la otra, como hemos visto, la noche va a suceder al día, luego el día va a suceder a la noche, ¿verdad? Y sabemos que ahora estamos en el invierno y que vamos camino de la primavera para llegar otra vez al verano, ¿verdad? Y después del verano volveremos a tener otro invierno. Es decir, que una energía va dando lugar a la otra. Es un proceso de transformación constante que da lugar al cambio. El cambio es lo único que no va a cambiar nunca. Esto lo tenemos asegurado, ¿verdad? Ya quisiéramos muchas veces, ¿verdad?, que las cosas no siguieran cambiando, sobre todo cuando estamos en un buen momento de nuestra vida, ¿verdad? Podemos anhelar, bueno, a ver si la cosa continúa, pero sabemos que no, sabemos que ese es un momento, es una etapa, es un tiempo, es una parte del proceso, pero el proceso va a continuar. El cambio está ahí y es como una de las grandes leyes que mueven todo este universo y lo mueven dentro de un orden muy concreto para que pueda existir. Entonces, estas dos energías que en combinación y dentro de su relación muy íntima se interrelacionan, creándose la una a la otra, apoyándose la una a la otra para existir, es la misma dinámica que existe en nosotros y que además le da un carácter muy concreto a nuestros 5 órganos vitales. Entonces tendríamos que decir que, claro, estos nombres que se han puesto y se han puesto dentro de esta cosmovisión hace miles de años en lo que es la visión de la edad de oro del antiguo Tao, los nombres que se han puesto en realidad no hay que entenderlos literalmente como elementos, como fenómenos estables y absolutos, sino que hay que entenderlos como un estado de la energía que además va a ir cambiando. ¿Se ve? Igual que cambia el día y cambian los ciclos de las estaciones del año. Entonces, los nombres que de alguna manera aquí se pusieron dan lugar a que podamos mínimamente a nivel intelectual entender la energía y la dinámica de ese momento, de la energía, y podamos entender cómo eso va a influir en nuestros órganos y cómo además ahí se va a entablar la relación entre todos los órganos. Claro, porque sabemos perfectamente, ¿no?, que un proceso de salud pues depende de que todos los órganos estén cumpliendo pues justamente la función, ¿verdad?, a nivel fisiológico que tienen que cumplir. Para eso tiene que haber algo que les dé una cierta coordinación, una cierta interrelación entre ellos, una dinámica en donde trabajen todos juntos en una dirección, y la dirección es el mantenimiento de la vida y la salud, en principio. Si no hay ningún fallo, ese es el propósito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes nombres que etiquetan un estado energético. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de esas 5 energías, no hablamos, aunque muchas veces se cuela eso en el lenguaje occidental, ¿no?, se habla de los 5 elementos.
Bueno, son 5 elementos muy diferentes que los elementos de los que hablamos aquí en Occidente, en que estamos hablando de elementos verdaderos. Cuando aquí decimos tierra, es tierra, o decimos agua, es agua, ¿verdad? Decimos fuego, es fuego. Aquí no. Aquí estos letreros apuntan a un estado de la energía, ¿se ve? Pero no corresponden literalmente con lo que están nombrando. Y están los nombres puestos para entender. Entonces, dentro de estos estados energéticos es desde donde ese tipo de energía se gobierna en el cuerpo. Y lo gobierna, pues, generalmente un órgano y su víscera. La víscera que de alguna manera ayuda, acompaña a hacer el trabajo al órgano vital. Entonces ahí tenemos como la energía del fuego, ¿verdad? Tendríamos que decir es la expresión máxima de la energía eléctrica, de la energía de la luz, de lo que nosotros llamamos el yang, ¿verdad? Energía de una dimensión, tendríamos que decir, muy lumínica, de una dimensión muy sutil, muy metafísica, muy espiritual, ¿eh? Tiene mucho que ver dentro de esta cosmovisión con lo que nosotros podríamos decir el espíritu, o sea, nuestra dimensión más sutil, pero al mismo tiempo más poderosa, quizá, ¿eh? Entonces, ese tipo de energía tiene una relación muy importante y se distribuye a todas las células del cuerpo a través del corazón y el intestino delgado. Por eso el corazón siempre se ha considerado en todas las tradiciones como un órgano un poco especial, ¿verdad? De donde sale quizá pues, lo más noble del ser humano, lo más refinado, ¿verdad? Lo más, tendríamos que decir, lo más interesante en el ser humano, ¿eh? Su aspecto más noble, pues tiene que ver con el corazón porque es un órgano de fuego espiritual, es un órgano de luz, y ahí es donde pues aparece pues todos esos aspectos del ser humano que nos hace realmente ser seres un poco especiales, ¿no? El amor y la honestidad y el querer compartir con los demás y la solidaridad y todo este tipo de cualidades pues nacen de ahí, del corazón. El corazón y el intestino delgado hacen pareja. Es como que el corazón es el encargado, lógicamente, de bombear la sangre, ¿verdad? Es como una bomba electromagnética, por eso funciona también con fuego, claro. Y de llevar a través de la sangre todos los nutrientes. Pero claro, los nutrientes nosotros los extraemos en el intestino delgado, del proceso digestivo. Si el intestino delgado, que es el gran ayudante del corazón, no funciona bien, bueno, ¿qué es lo que el corazón... ¿Qué nutrientes va a llevar el corazón a través de la sangre? A ninguna parte. Entonces quiere decir, sí, el rey es el corazón, pero en gran medida depende muchísimo de cómo realice el trabajo el intestino delgado. ¿Se ve? Si el intestino delgado funciona bien, va a haber una buena digestión, va a haber una buena absorción y va a haber unos buenos nutrientes que el cuerpo va a disponer de ellos y la sangre a través del corazón va a distribuir por todo el cuerpo. Son un órgano y una víscera que funcionan con la energía del fuego. Luego vamos a ver el segundo tema. Primero vamos a entender un poquito cómo se planifican esta familia de órganos vitales en nosotros para llevar adelante ese trabajo que es el mantenimiento de la vida en la condición nuestra, la condición humana, ¿no? En lo que se llama el elemento tierra, pues ahí tenemos estos órganos centrales que son el comienzo del aparato digestivo. Y aquí tenemos el bazo, muy importante, para nosotros es el rey de la sangre, el bazo. Tiene una relación muy estrecha con la sangre, no solo como generador de sangre, sino como también sistema de limpieza de la sangre, ya de todas las células sanguíneas pues desgastadas y que ya no valen, pues el bazo es como el que libera la sangre de todas esas células que ya han hecho su trabajo y ya no van a hacer nada más que realmente crear problemas en la sangre.
por esa relación con la sangre, el bazo, que es como un poco el rey, es el rey a nivel energético, es el rey del aparato digestivo, pues le llamamos el rey de la sangre, porque depende de él el que realmente seamos capaces de aprovechar de la nutrición todos los nutrientes para fabricar una buena sangre. Bueno, y al lado del bazo pues tenemos el páncreas, que forma parte de este trío que llamamos tierra, es nuestra conexión con la energía de la tierra. Es como si la madre tierra, la madre naturaleza, de alguna manera viviera en nosotros, y es a través de esos tres órganos que establecemos esa conexión. Por eso utilizamos también todos los frutos que la madre tierra da para nutrirnos. ¿Se ve? Es como coger a todo lo que la madre tierra produce y convertirlo en sangre nuestra, en huesos, en músculos, ¿verdad?, en proyectos, en ideas, ¿verdad?, en emociones, en sentimientos. Es una transmutación. Cogemos todo lo que la madre tierra nos ofrece, nos alimentamos con ello y lo hacemos nuestro. Y esto lo hacen principalmente los órganos que forman parte de eso que llamamos tierra. Y ahí tenemos el bazo, tenemos el páncreas, que es importantísimo en la función digestiva, y tenemos el estómago, claro, ¿cómo no? El estómago es la gran licuadora, ¿verdad?, que tiene que acabar de disgregar todos los alimentos y prepararlos para enviarlos al intestino delgado, porque la digestión no se hace en el estómago, se hace en el intestino delgado, que es donde tenemos fuego suficiente para cocinar esos alimentos y de ahí poder absorber y aprovechar los nutrientes. Y luego, vamos un poquito más adelante, tenemos lo que se llama en este enfoque la energía de metal, ¿verdad? Y la energía de metal pues tiene sus órganos que van a administrar ese tipo de energía, que son el pulmón y el intestino grueso. Siempre nos vamos a encontrar con un órgano vital que es como el rey de esa energía, el que va a llevar el mayor peso de responsabilidad en ese tipo de energía, y luego vamos a tener la víscera que le sirve de ayudante. ¿Se ve? Y aunque parece que el estómago es como el rey, no, el estómago es el ayudante, para nuestra visión. En realidad el rey es el bazo. Y el estómago es el que va a hacer el trabajo gordo, que lógicamente si no lo hace bien, pues estamos en la misma situación que apuntábamos con el corazón y el intestino delgado, ¿verdad? Si el ayudante no funciona bien. Por eso dentro del enfoque de los taoístas, ¿verdad?, que siempre nos ha parecido a nosotros un lenguaje muy infantil, pero tiene su buena lógica. Siempre dicen, en cada elemento, cada momento de energía hay el rey, uno es el rey y otro es el primer ministro. Siempre nos ha parecido como un cuentecillo, ¿no? Pero está muy bien expresado, porque el rey puede tener brillantísimas ideas. Si el primer ministro no las ejecuta, pues no tenemos buena película, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el pulmón y el intestino grueso en metal. Son dos órganos que no vamos ahora a pasar a la fisiología para ver todo lo que hace cada órgano, pero es importante reseñar que el pulmón tiene que ver con el intercambio gaseoso, con el desecho, sobre todo el dióxido de carbono, y el intestino grueso tiene que ver con los desechos sólidos del cuerpo. O sea que son dos órganos que trabajan coordinadamente, desechando uno los del nivel más sutil, como son el medio de los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿verdad?, y el otro, pues todos los desechos que tienen que ver con lo sólido. Luego llegamos al elemento agua, ¿verdad?, y en el elemento agua tenemos el riñón y la vejiga. Los riñones son filtros que están constantemente filtrando la sangre, ¿verdad?, en unas cantidades increíbles, a razón de 1,5 litros por minuto de sangre filtra cada riñón. Y ellos también tienen una gran influencia, los riñones, en todo lo que son los líquidos del cuerpo, los fluidos.
Por eso a esa energía le llamamos agua, elemento agua. ¿Por qué? Porque casi todos los fluidos están bajo el control de esos órganos. Son órganos de agua. En realidad los riñones son filtros. Y se van a encargar tanto de los fluidos, que engañamos mucho, porque somos principalmente fluidos. Parece que tenemos un aspecto así muy sólido, pero entre un 70-75% somos agua. Y tendríamos que decir, ese gobierno lo lleva un poco lo que es el elemento agua, que está con sede en los riñones. Entonces, cuando hay retención de líquidos, cuando hay cosas de este tipo, sabemos que los riñones están ahí implicados en ese síntoma, en esa alteración. Entonces, el riñón y la vejiga, que por supuesto la vejiga siempre hace el papel pues del ayudante, ¿verdad? La vejiga ahí es la ayudante, es la que aparentemente es un sáculo que va recogiendo el residuo de la orina hasta que nosotros vamos a vaciar. Pero si nos metiéramos un poquito en profundidad, veríamos que tiene muchísimas más funciones que esa. Esa es, desde un punto de vista, tendríamos que decir, muy fisiológico, muy funcional. Pero luego gobiernan tanto el riñón como la vejiga otros aspectos en nosotros. Entonces ahí tenemos ese tipo de energía, quizá muy poderosa, porque no solamente se manifiesta en el plan del agua como fluido, ¿verdad?, sino también del agua que, concentrando sus minerales, se calcifica. Con lo cual ahí también tenemos todo lo que son tejidos duros en el cuerpo. Y por supuesto está, como no, los huesos, nada menos. ¿De acuerdo? Y luego aquí, en esta energía, que en este tipo de enfoque se llama madera, tenemos el hígado y la vesícula biliar. El elemento madera tiene que ver mucho con el movimiento, porque todas estas energías pertenecen luego como a una especie de clima, o sea, nos aportan una especie de climatología un poquito especial. Y ahí tenemos, lógicamente, en fuego, no hace falta decirlo, el clima pues es el calor, no puede ser otro, ¿verdad? Calor. Aquí en tierra el aparato digestivo necesita humedad para trabajar. No solamente la que nosotros introducimos con nuestra comida, que por eso es tan saludable comer con cuchara, comer caldos, comer sopas, comer cosas que realmente vayan hidratadas, se ve, y cocinadas, sino porque él mismo en sí trabaja con la humedad. El proceso digestivo se hace a través de la secreción de un montón de jugos gástricos, y esos jugos son los que van a permitir precisamente el proceso digestivo, la absorción y posteriormente la metabolización de esos alimentos. Entonces aquí el clima que marca un poco estos órganos sería la humedad. La humedad. Luego aquí en metal es una energía muchísimo más concentrada, si la tuviéramos que dibujar. Entonces el clima, que tiene mucho que ver con metal, sería la sequedad. Desde estos órganos se controla la piel, y la piel es un ejemplo clarísimo de la sequedad, de cómo de alguna manera se sellan las células con un clima un poco seco, ¿verdad?, que forma esta película que nosotros llamamos la piel y que hace posible pues que tenemos la forma que tenemos, somos como somos. Es como que la piel, esa energía que llamamos sequedad, nos da la configuración que tenemos. Es nuestro contenedor. Si no hubiera ese contenedor, estaríamos desparramados por el universo. Tenemos una forma gracias a ese tipo de energía. Muy relacionada con los pulmones, con el intestino grueso. Y ahí vemos que las condiciones del pulmón y el intestino grueso pues van a tener una importancia definitiva en la piel, en nuestra piel, y en los problemas que puedan aparecer en la piel, lógicamente. Bueno, aquí en agua
el clima tiene más que ver con el frío. Porque igual que aquí hablamos de la máxima expresión del yang, que es luz, fuego, pues aquí esta es la máxima expresión del yin. Pues claro, el yin es lo que parece opuesto al calor. Pues ¿qué va a ser? Frío, ¿verdad? Y luego aquí en madera, que tiene que ver con hígado y vesícula, pues el clima que gobierna este aspecto es lo que llamamos el viento. El viento. El viento más que nada porque tiene una dinámica con la que le da movimiento a todo en el cuerpo. Es como que el hígado es el que nos da una energía ligera con la que movernos. El día que nos levantamos por la mañana un poco pesados y es como que te pesa el cuerpo, ¿no? Estás mirando a ver dónde hay una silla para sentarte, ¿verdad? Y te pesa la cabeza. Estás haciendo algo y te tienes que sujetar la cabeza porque parece que no puedes mantenerla así, ¿no? Ese tipo de energía pues es porque el hígado ese día está pues un poquito sobrecargado, cansado, a lo mejor un poco lo hemos desgastado quizá demasiado, ¿se ve? Entonces falta esa energía ligera que es como el viento, que es como el movimiento. Bueno, los nombres aquí es importante entenderlos para cuando pongamos el efecto de los sabores en la comida. Por ejemplo, los nombres están puestos para que nosotros podamos entender. Todo el ciclo en realidad, podríamos comenzarlo aquí, pero lo vamos a comenzar aquí, porque lo vamos a entender mejor. Este ciclo tiene que ver con el comienzo de la vida, que es el agua. Sabemos que en el planeta Tierra esta vida biológica empezó en el agua. Luego se desarrolló en la Tierra, pero empezó en el agua. Necesitamos agua para que esta vida que somos se desarrolle, ¿verdad? Entonces, por eso, y en función de eso, vamos a empezar por aquí. Entonces, este tipo de energía, cuando decimos el agua lo que hace, en realidad, es nutrir la madera, todo el mundo vegetal, todo el mundo verde, ¿verdad? Y sabemos que si no tenemos agua, pues tampoco vamos a tener madera, y no vamos a tener arbustos, y no vamos a tener vegetales, y no vamos a tener árboles. ¿A qué no? Es decir, que aquí es donde, con los nombres que los antiguos taoístas le pusieron a estos estados de energía, entendemos que el agua, que está siendo administrada desde los riñones, lo que hace es nutrir al hígado. ¿Se ve? Se convierte en una relación como de madre e hijo. Con lo cual, en el lenguaje nuestro más así casero, siempre decimos el riñón. Pues es que el riñón es la madre del hígado. Y si la madre pues no está bien, pues no va a nutrir bien a su hijo, ¿verdad? Y si los riñones están muy debilitados, sabemos que va a haber problemas en el hígado y en la vesícula, porque el hígado tiene ahí como ayudante, gran ayudante, la vesícula biliar. La madera es de alguna manera la madre del fuego, porque si queremos fuego, pues mira, es que tenemos que disponer de madera. Buenas tardes, porque si no, no vamos a tener fuego, ¿verdad? Necesitamos madera. Y entonces aquí vemos cómo el hígado energéticamente se transforma en la madre del corazón. ¿Se ve? Es la que nutre, es el órgano que nutre de energía el corazón. Y el fuego. Pues el fuego, una vez que realmente tenemos un buen fuego, sabemos que se va a acabar transformando en cenizas, ¿verdad? El fuego, cuando se agota, lo que queda son cenizas, es tierra. ¿Se ve? Entonces necesitamos de esa energía de fuego para tener tierra. Con lo cual esto se traduce en que el corazón
es la madre del aparato digestivo, del bazo, del estómago, del páncreas, abastece energía para que estos órganos trabajen bien. Y la Tierra, en realidad, ¿verdad? Cuando la encontramos en una condición energética más concentrada, lo que nos lleva realmente es a los minerales. La concentración de la Tierra al máximo es el elemento metal, son los minerales. Y entonces ahí vemos como el bazo, el páncreas, el aparato digestivo, está supliendo esa energía a los pulmones y al intestino. Y lo bien que puedan hacer su trabajo va a depender mucho de la nutrición energética que les llegue del digestivo. ¿Se entiende? Porque claro, si un elemento no está funcionando bien, la energía no está funcionando, no hay realmente suficiente energía para alimentar al hijo, para dar, no hay energía sobrante, ¿se ve? Para ello. Y el concentrado de los minerales, pues es lo que luego, en el proceso líquido, se va a volver a transformar en agua. ¿Se ve? Claro. Entonces, aquí en este proceso lo estamos viendo ya partiendo de órganos, partiendo de órganos. Tenemos la energía más, tendríamos que decir, más sutil, más metafísica aquí, que luego se va de alguna manera concentrando, hasta llegar al fenómeno más físico, y del fenómeno más físico la energía vuelve otra vez a hacerse cada vez más sutil para regresar al plano de su origen. Claro, ¿qué importancia tienen aquí los sabores? Pues muchísimo. Porque todo en el fondo está relacionado con estas dos energías poderosas en el universo, con lo que es el yin y el yang. Todo, los órganos, la forma de funcionar, cómo se relacionan, cómo se debilitan, cómo nos relacionamos con el medio externo también, ¿verdad? Entonces, la comida sabemos que es muy importante, ¿verdad? Sí, aunque aquí cuando empezamos a hablar de esto hace muchos años, pues era casi hablar un poco en el desierto, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos comido así, me decía a mí la gente. Bueno, siempre hemos comido así, pero si podemos comer un poco mejor en el sentido de forma más inteligente, ¿verdad? Pues mejor. Entonces, la comida es de donde extraemos la sangre. Extraemos todos los fluidos, extraemos todos los nutrientes que necesitamos, pues claro que es importante. Y va a ser muy diferente, por ejemplo, beber agua, ¿verdad?, que es muy saludable, a beber Coca-Cola. ¿A que sí? O alcohol, por ejemplo. Pues sí, hay mucha diferencia, ¿o no? ¿Verdad? Sí, cuando nos vamos a cosas muy extremas lo podemos entender más fácilmente que cuando hilamos más fino. Pero también hilamos más fino y ahí nos encontramos con las mismas diferencias. La comida es fundamental. El proceso de la digestión es el laboratorio. Yo siempre digo, aquí cocinamos no solamente la salud, cocinamos la vida, nuestra forma de pensar, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, todo lo cocinamos aquí. Porque depende de lo que extraemos, pues claro, nos vamos a enfocar en unas cosas o nos vamos a enfocar en otras, sin duda. Claro. Entonces, los sabores, ya no estoy hablando solamente de los sabores que nosotros ponemos para condimentar, sino de los sabores propios de los alimentos, que son, tendríamos que decir, los más saludables. No lo que utilizamos para condimentar, sino el propio sabor del alimento. Pues esos alimentos están pensados para nutrir un aspecto de nuestros órganos. Y quizá aquí depende, claro, de la educación.
a nivel de la familia, de la herencia, de muchas cosas depende, pero realmente casi no se contempla la importancia que tiene el andarse cuidando los 5 sabores importantes, porque los 5 sabores más importantes hacen falta. Y quizá nosotros somos ahí como tendríamos que decir una conversación muy monóloga. Casi hablamos del salado y del dulce, ¿verdad? Y ya, y poco más. Pero resulta que no es así. Comenzaremos con el salado, porque el salado tiene que ver con el elemento agua. Entonces nos interesa mucho, porque tenemos un porcentaje muy grande de agua en el cuerpo. Y este porcentaje de agua, además, tiene una composición hidrosalina semejante al agua del mar. Porque el agua del mar en realidad ha sido nuestra madre biológica. La vida se ha fabricado ahí, en ese caldo primigenio, ¿verdad? Hace miles de millones de años, y ese muestrario del océano está en nuestra sangre. Nuestra sangre tiene una composición hidrosalina muy semejante, que nos interesa cuidar y mantener muchísimo, porque cuando se pierde, la vida en el plano biológico puede empezar a tener muchos problemas. Entonces, el sabor salado tiene que ver con el riñón y la vejiga. Es muy interesante hablar de él para aclarar muchos puntos que a veces están un poco oscuros. Se ha dado por decir que la sal es mala. Bueno, primero de todo, la sal es un concentrado muy fuerte que primero de todo hay que tomar en una pequeña cantidad. Eso, por supuesto. Las comidas no pueden estar nunca demasiado sabrosas, tienen que estar suaves, ¿se ve? Sin embargo, el problema de la sal es la sal refinada, porque la sal sin refinar, marina, tiene sales y minerales que nuestro cuerpo necesita, que son muy interesantes para los riñones, son muy interesantes para los huesos, son muy interesantes para el sistema nervioso, son muy interesantes para la sangre, ¿se ve? Pero una sal buena, no refinada. Cuando nosotros cualquier producto lo refinamos, a continuación lo podemos tirar a la basura, desde un punto de vista de nutriente, ¿vale? Porque hemos alterado completamente el diseño molecular del alimento, y a partir de ahora ya el cuerpo no va a beneficiarse de ese alimento. Y con la sal esto pues tiene mucho peso, porque la sal es un condimento que hay que utilizar en una pequeñísima cantidad, ¿se ve? Pero esa pequeñísima cantidad de sal buena, sin refinar, y de mar, sal de marinas, mejor que de tierra, pues es una sal muy necesaria para el cuerpo y muy saludable. Siempre va a ser mucho mejor las bromas ¿verdad?, de la tecnología moderna. Que pueden interrumpir en el momento más inoportuno, ¿verdad? Bueno, menos mal que no estamos en un concierto, en el Teatro Real, como a veces ha pasado, que eso sí que es para decir, yo ya no sé dónde me meto. Bueno, entonces la sal, mejor siempre cocinada, porque la sal cocinada la estamos transformando en una sal orgánica muy semejante a nuestras sales. Entonces el cuerpo eso lo reconoce, lo aprovecha y lo metaboliza muy bien. ¿Se ve? La sal cruda no la reconoce tan bien. No. Entonces la sal cruda, incluso aunque sea de la mejor calidad, puede endurecer las arterias, puede endurecer las articulaciones, puede endurecer a la persona entera.
o sea, volver a la persona mucho más rígida, más inamovible, que eso nunca va a ser una ventaja, ¿verdad? Entonces, muy interesante la sal cocinada en un plan ya orgánico, que el cuerpo lo reconoce y lo aprovecha. Y lo aprovecha además bien, para lo que hay que aprovechar. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo que cuando queremos aderezar algo en plan de crudo, ¿se ve? En vez de sal, utilicemos soyu, salsa de soja, porque es un proceso de fermentación en donde la sal está ya cocinada, ¿se ve? Ya es orgánica. Entonces, para nuestro cuerpo es muy fácil de reconocer eso. Pero eso sí, igualmente sal, con lo cual hay que medirlo. ¿Me explico? No significa que porque sí es más conveniente que la otra ya vamos a utilizarla a pasto. No, siempre con mucha medida. La sal a nivel fisiológico ayuda muchísimo, como he dicho, a la sangre, a los huesos, a los riñones, al sistema nervioso, porque contiene minerales también. La sal contiene minerales fantásticos que hacen falta, ¿eh? Cuando nos pasamos, entonces, o utilizamos una sal refinada, ¿verdad? Entonces es cuando podemos incidir en propiciar problemas de hipertensión, deficiencias a veces en los riñones, o insuficiencia renal, o provocar ahí realmente un sobreesfuerzo para los riñones. Cuando nos pasamos en cantidad, o realmente no estamos escogiendo una buena calidad de sal, la estamos utilizando refinada. Eso en carencia realmente tiene una influencia en nosotros nada interesante, ¿eh? Puede influir muchísimo en problemas de impotencia sexual. Va a debilitar muchísimo los riñones, que los riñones son órganos que gobiernan el aparato genital y la energía de la sexualidad, y van a bajar muchísimo el nivel, a nivel general, todo el sistema de vitalidad de la persona. Ese poquito de sal cuando cocinamos, de sal buena, muy interesante. En exceso, por supuesto, no. Vuelve a la persona muy rígida, incluso una sal buena, y va a ser coayudante de crear o de influir en problemas de salud. No solo hipertensión arterial, un exceso, por ejemplo, pues tendría mucho que ver con los procesos de arteriosclerosis, es decir, con los procesos degenerativos de las arterias, que todos sabemos que eso, pues en realidad marca el comienzo de lo que nosotros llamamos el proceso de envejecimiento. O sea, el envejecimiento empieza en las arterias, en la pared interna de la arteria. Y por eso la sal, aunque sea de muy buena calidad y necesaria, la debemos utilizar con mucha medida. En vez de platos ahí tan, bueno, un poquito más suaves, todos ellos. Incluso aunque estemos saludables. ¿Se ve? Es una norma. Pero ese gusto hace falta para tonificar ese agua del mar, que es nuestra sangre y que forma parte del plasma de todos los fluidos. Todos los fluidos en el cuerpo, o todos no, pero casi todos, tienen como base el plasma de la sangre. Y este es el agua de mar. ¿Se ve? Con lo cual es interesante. Y ese sabor tenemos que saber que tiene mucho que ver con fortalecer los riñones, los huesos, ¿verdad? El sistema nervioso bien, la sangre bien, de alguna manera cuida eso que llamamos también la distribución de sales y minerales en el cuerpo, de líquidos en el cuerpo. Entonces es un sabor necesario para la salud, ¿se ve? De hecho, antiguamente, que de ahí viene el nombre de salario, antiguamente se pagaba a las personas por su trabajo en sal. O sea, era algo tan precioso, la sal, tan preciado además, que se pagaba en sal. Y de ahí viene el nombre de salario. Pero se pagaba en sal, era, ¿verdad?, una cosa muy, muy conveniente.
Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta, los excesos nos llevan a tener problemas y las carencias también. También, porque yo veo que ahora está muy de moda comer sin sal. Puede haber un problema renal, muy importante, en donde a lo mejor no nos interese. Pero a nivel general, un poco de sal de la buena y cocinada es muy interesante y saludable. ¿De acuerdo? Bueno, esto a nivel de la sal. El sabor salado va a fortalecer estos órganos, el salado. Y estos órganos, riñón y vejiga, que controlan el 75% de nosotros, de todas las aguas del cuerpo, y que realmente forman casi parte del aparato genital, también gobiernan la energía de la sexualidad. O sea que todo esto, importante de tener en cuenta. Cuando ya pasamos al elemento madera, nos encontramos aquí con el hígado y la vesícula. Aquí el sabor que tonifica el hígado y la vesícula es el sabor ácido.